Vamos a empezar con el capítulo 7. De hecho es corto, pero el capítulo 7 lo vamos a desmenuzar un poco más. No está difícil en cuanto a muchas palabras, como los otros que nos hacen escribir más, pero está difícil en cuanto a la comprensión de lo que vamos a empezar a ver. Por eso es que nos vamos a ir más despacio en el capítulo 7, porque Pablo nos va a hablar de muchos versículos que se usan de pretexto en algunas algunas personas usan de pretexto lo que Pablo utiliza aquí como una analogía de lo que es antes y lo que ahora es en Cristo, ¿no? Y de hecho, casi la mayoría de lo que vamos a leer en el capítulo 7, hay que entender que Pablo está hablando antes de Cristo, o sea, lo que era Pablo antes de Cristo. Y tenemos que identificarlo, porque muchos hablan de este capítulo como diciendo, ya ves, pues por eso peco. Y es un pretexto, es un pretexto. Entonces, bueno, por eso dije, bueno, vámonos con calma. Vamos a hacerlo, porque los otros los avanzamos un poquito más rápido porque son temas como más fáciles, pero este está difícil, la verdad. Entonces hay que analizarlo con mucha calma. Así que vamos a avanzar solamente del capítulo 7, el versículo 1 al 6. Solamente eso el día de hoy. Entonces voy a darle lectura a lo que es el versículo 1 al 6, ¿sale? ¿Están ahí ya en las Biblias? Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, está difícil lo que nos acaba de decir Pablo, ¿no? Entonces, por eso dije, con calma. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, vamos a ver una palabra que ya la conocemos, pero la vamos a estudiar un poquito para que entendamos la idea. La palabra ignorar, ¿no? Ignoran. Acuérdense del gnosis, es conocimiento, entonces esto es agnoeo, o sea, a, sin, y la palabra gnosis que sería sin conocimiento, ¿no? Entonces, ignorar es no saber por falta de información o por falta de inteligencia. Una de dos, o no te informaste bien o de plano eres tonto, ¿no? Entonces, ¿acaso, hermanos, ignoran? Me voy a brincar lo que dice en el paréntesis. Dice, ¿ignoran que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que la ley aplica para los vivos, no para los muertos. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, pensemos en Silvia Pinal, que murió ayer. Sí se enteraron, ¿verdad? No. Se murió. Sandra. Casi se nos infarta. Perdón por avisar así de repente. Bueno, Silvia Pinal se murió ayer. Cóbrenle impuestos. Que pague el predio de su casa del siguiente año. Pues no. ¿Cómo? Ya no, está muerta. Entonces la ley ya no aplica en ella. Eso es lo que nos está diciendo. La ley aplica en tanto que un hombre vive. Ya ver entonces que vaya ahora la nueva presidenta y vaya al panteón para hacer que los que están ahí enterrados en el panteón cumplan con sus impuestos, cumplan con sus demandas, si es que alguno estaba demandado, o si alguno tenía que ir a la cárcel, pues que lo meta a la cárcel. Ya no, ¿verdad? O sea, suena ilógico. Pero este es un ejemplo
aquí lo que va a hacer este Pablo es usar una analogía. ¿Y qué es una analogía? Un ejemplo. Va a usar el ejemplo de algo para compararlo con otra verdad espiritual. Eso es lo que va a hacer. Y de hecho el título dice la analogía del matrimonio, ¿no? La tomó del matrimonio. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en realidad Pablo no está hablando del matrimonio, pero que está usando el ejemplo del matrimonio para compararlo en lo que nosotros ahora estamos en la gracia y en la ley. Así lo va a comparar. Entonces, por eso empieza con esto. ¿Acaso no saben que los que están vivos son los que tienen que cumplir la ley y los que están muertos ya nada los ata? Entonces, y vuelvo a la parte donde dice entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Qué está diciendo? Está hablando con gente que ya conoce. O sea, fíjense, ¿qué decía? ¿Acaso ignoras? ¿Y qué decíamos? La palabra ignorar es que eres ignorante por falta de información o porque de plano eres tonto, ¿no? Pero está diciendo, ustedes no son tontos. Ustedes bien que conocen la ley. Entonces, les estoy hablando a ustedes que no son tontos, pero se hacen, ¿no? Porque a ver, ¿por qué? Porque siguen actuando como si no supieran por qué hacen. Por eso dice, ¿acaso ignoras? O sea, como si fuera hasta una pregunta sarcástica. ¿Acaso lo ignoras? ¿Acaso no te das cuenta que la ley aplica solo para los vivos y no para los muertos? Y de inmediato nos va a hablar del matrimonio, pero primero vamos a las varias versiones. La Nueva Biblia Vida dice, ¿es que no comprenden todavía, mis hermanos conocedores de la ley, que cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella? Todo su poder, o sea, a ver, haz que cumpla. Pues, ¿cómo? Ya no hay forma, ¿no? Dice la Reina Valera contemporánea, puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Y bueno, vámonos al 2. Y entonces empieza el ejemplo. Les está diciendo esto, ok, la ley aplica solo mientras vives. Y va a hablar de un ejemplo de cómo aplica la ley en un vivo. Entonces dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley, al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, ya está aplicando, ok, ella es casada mientras el hombre está vivo. Claro. Pero al morir, ella ya no está casada. Ella queda viuda. Entonces, por lo tanto, ella es libre de hacer lo que quiera, mientras estaba sujeta al marido. Bueno, ese lo que quiera es entre comillas, ¿no? Pero dice, bueno, mientras ella estaba casada y su marido estaba vivo, había una ley que lo sujetaba. Hoy, pero no, fíjense, no estamos hablando de la ley humana, porque hoy ya se permite el adulterio, ¿no? Entonces, hoy no es esta ley humana que cambia de un día para otro y que cambia de moda también, ¿no? Sino estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Dios dice que si un hombre se casa con una mujer, ellos son uno. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es lo que dice la ley de Dios. La ley de Dios nos dice también que la mujer casada, si se va con otro hombre, ¿qué es? Adúltera. Si el hombre casado se va con otra mujer, es un adúltero. Entonces, eso dice la ley de Dios. No estamos hablando de la ley humana, la ley de México o de cualquier país que se permiten de todo, ¿no? Entonces, si vamos aquí directo a la palabra sujeta. Sujeta. La mujer casada está sujeta por la ley. Ajá. Entonces es atar, encadenar, ligar, prender, preso. Pero fíjense, si lo leemos así, suena feo. Pero esa sujeción es de dos, ¿no? Después cuando si Dios nos permite estudiar Corintios, vamos a encontrar que ahí Pablo sí habla del matrimonio. Y ahí Pablo dice cómo ambos, hombre y mujer, están en la misma condición. Y entonces no está hablando de esa sujeción, no está hablando de la sujeción de ser sumisa al marido, no. Aquí está hablando que hay un lazo impuesto por la ley, donde tienen que estar juntos. No está hablando de que yo me sujeto, me hago obediente a mi marido, no, aquí no es ese contexto, hay que entenderlo. Aquí solamente está diciendo, ella no se puede casar con alguien más porque está atada, encadenada, está presa a este matrimonio. A eso es a lo que se refiere. Ajá. Ya, por eso les digo, no está hablando de sumisión. Entonces,
ella está atada al marido, pero en cuanto él se muere, esos lazos se rompen. Sí. Y ella ya no está atada. Ella puede volverse a atar a otro, ¿no? A otro marido, ¿no? Dice, mi mamá soy libre como el Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? O sea, al momento que el esposo muere, ya. ¿A qué estás atada? Pues a que no puedes casarte con nadie más, a que no puedes vivir con nadie más, a que no puedes tener relaciones sexuales con nadie más, solamente con tu marido. A esto estás atada. Ajá, a eso se refiere. Entonces, Dios habla hoy, dice, por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su marido mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. Ajá. Por eso les digo que no habla de una actitud sumisa, sino de un yugo, de un compromiso, de un contrato, digamos, ¿no? O sea, están ligados, ¿no? Primera de Corintios 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Ahora, aquí yo quise poner porque yo les dije, puede hacer lo que quiera, pero solo que en el Señor. ¿Qué significa esto? No estamos hablando del matrimonio, pero quise hacer la aclaración, ¿eh? Porque dije, para que no vayan a decir que yo ando diciendo que ya viuda, pues hacer lo que quieras, ¿no? No. Si se quiere casar otra vez, si encontró el amor por segunda ocasión, tiene que ser en el Señor. ¿Qué significa? En los mismos términos, ¿no? Sí. Con otra persona. No en yugo desigual, en obediencia a Dios, conforme a la voluntad de Dios, con fidelidad, con santidad, con todo, en el Señor, ¿no? O sea, ella es libre, pero en el Señor. Bueno, esto es un paréntesis, porque en realidad no es de lo que está hablando Pablo. Bueno, no en Romanos, pero sí en Corintios, ¿no? O sea, de eso sí está hablando en Corintios. Romanos 7:3, ¿no? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí es importante. Versículos 2 y 3 es el ejemplo del matrimonio, la analogía tomada del matrimonio para lo que va a hablar después. Entonces, ella está ligada mientras vive. Si mientras vive su marido, ella tiene otra pareja o se casa, se divorcia y se casa nuevamente, ella es adúltera. Si no se divorcia y solamente lo deja y va con otra persona, es adulterio, de todas maneras. Pero si al momento que ella queda viuda, ella encuentra a alguien más y se casa, ella no puede ser llamada adúltera, porque no está rompiendo la ley, porque la ley ya no la sujeta porque el marido está muerto. ¿Y cómo va a hacer cumplir esa unión matrimonial si ya no hay? ¿Cómo lo sacas de la tumba para que cumpla como marido? Pues no lo puedes sacar. Entonces ella queda libre. Y entonces ella ya no es adúltera. Hay que poner atención en esa palabra adúltera, porque ahora vamos a ponerlo en ejemplo espiritual. Ajá. Por eso usó esa fuerte palabra Pablo acerca del adulterio. Pero antes vamos a comprobar cómo la ley dice eso. Vamos primero a las versiones. Dios habla hoy. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Biblia, la palabra hispanoamericana. Por tanto, si en vida del marido la mujer se entrega a otro hombre, se le considera adúltera, pero si muere el marido, esa ley ya no la obliga, podrá casarse con otro hombre sin ser por ello adúltera. Y la traducción del lenguaje actual, si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, pero vean cómo dice, se va a vivir, mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Aquí creo que suavizó la palabra adúltera. Sí. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Bueno, entonces, Mateo 5, 31 y 32 son las palabras de Jesucristo acerca del matrimonio, pero recuerden que todo esto lo vamos a pasar como ejemplo. Ajá.
Dice Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto fue dicho. Ajá. Esto fue lo que decían. ¿Pero dónde lo decía? En el Antiguo Testamento. De hecho, no. No. También cuando hay una parte donde dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. ¿Y qué creen? Que me di a la tarea de buscar eso en la ley? Y no lo dice la ley. Entonces, ¿quién lo decía? Los fariseos. La gente fue deformando la ley. Entonces, Moisés permitió el divorcio. Y eso lo aclaró Jesús. Pero ellos ya decían que era una orden de Moisés divorciarse, que era diferente. No, es que permitir es una cosa Y ordenar es otra cosa. Entonces dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿No te gustó tu mujer? Divórciate. Eso nunca lo dijo Dios. Ni la ley dice eso. No, él decía que por la dureza del corazón. Ah, pero ¿por qué fue esta situación? De hecho, el divorcio no existe. En la ley de Dios el divorcio no existe. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, que la única causa por la cual tú podías repudiar, ¿no? El hombre podía repudiar a la mujer, era por fornicación, ¿no? Entonces, ¿qué? Porque anduviera de adúltera o porque al momento de que se casa con ella haya que no es virgen. Entonces, ella fornicó. Y el motivo del divorcio es fornicación, ¿no? Entonces, era la única forma que permitió, no mandó, permitió que se divorciaran. Pero ¿qué pasaba con ese hombre? Porque si se divorcian, adulteran. Solo, ¿no? Ajá, si se divorcian, adulteran. ¿Qué pasaba con ese hombre para que él pudiera ser libre de casarse con alguien más? ¿Cómo tenía que quedar? Viudo. ¿Y quedaba viudo? No. Sí, claro. Sí quedaba viudo, porque sacaban a la mujercita y la mataban a pedradas y quedaba viudo. Y entonces él que era libre de casarse con otra mujer, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Así, por eso lo hacían. ¿No han visto la película de La verdad de Soraya? Esa habla de eso. No pasa eso. Así debía de pasar, sí debía de pasar. Sí, debía de, o sea, ¿quiénes eran los adúlteros? ¿Cuántos adúlteros se necesitan para un adulterio? Dos, mínimo dos, ¿no? Entonces, quien adulteraba tenía que morir, hombre y mujer. Pero normalmente con la deformación de las leyes de hombres que ya habían, a la que muriera la mujer y el hombre seguía adulterando. Porque seguía cometiendo adulterio. Exactamente, ya era cuestión de hombres, ya era cuestión de hombres. Entonces, el hombre quedaba viudo y se podía volver a casar. No estaba adulterando. Ajá. Pero aún si lo hacían conforme a la ley bien, si lo hacían bien, pues entonces también quedaba viudo y también se podía volver a casar, ¿no? Si lo hacían bien, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo Jesús. Dice, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, aquí está cuando dice Jesús, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por eso José repudió a María. Y la repudió en secreto. ¿Qué significa? Rompió el compromiso. Y entonces, la palabra de Dios dice que José era un hombre justo. Pero repudió a María. ¿Cómo podía ser justo? Por el embarazo. Porque estaba haciéndolo conforme a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que solo por fornicación. Y María estaba embarazada. Obvio, sabemos que no fornicó. Lo sabemos que no. Pero José no lo sabía. José solo dijo, oye, estás embarazada y yo no he hecho nada. Entonces dice, dijo, ok, te repudio en secreto porque yo sé que te van a matar. Sí. Te repudio en secreto pero ya no me caso contigo. Hasta que viene el ángel y le dice, no, ella no fornicó. Esto es obra de Dios. Bueno, ya es un milagro, ¿no? Sí. Y como José también tenía oído espiritual, pues escuchó y se casó con María, ¿no? Pero bueno, dice Éxodo 20:14, simplemente dice no cometerás adulterio, pero no dice ni femenino ni masculino. O sea, no, seas lo que seas, no adulteres. No tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Eso es lo que significa, ¿no? Levítico 20:10, estoy como afirmando lo que la ley dice. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cómo? Indefectiblemente, o sea, sin falla. Sin falla, tienen que morir. Y ahora está en Jesús dijo, aunque lo veas, Ajá, sí, ya ese es, pero ya está hablando de algo más grande incluso. Sí, sí, porque cuando saca esa referencia es porque ellos ya hacían tantas cosas tan malas que Jesús los conoce y dice, bueno, tú pecas así también. No, y no solo de ojo, porque cuando dice que encuentra a la mujer adúltera, dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y por qué no tiró a alguien la piedra? Porque todos Si eran unos soberbios, Claro. pudieron haber tenido el pecado de soberbia y sentirse mejor que los demás, pero ahí había más testigos de su pecado. Sí, claro. Entonces, no. También había una cuestión de que los fariseos hacían, por eso Jesús les dice, hagan lo que les dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Ajá. En cuestión del... Sí, porque leían los mandamientos y les decían, esto no robes, no mates, no adulteres. Ah, sí, pero ellos lo hacen. Pero como dice, en el momento donde van a, en ese preciso momento que van a lapidar a una mujer en adulterio, como dice, ¿no? O sea, Pero dice que la encontraron en el acto mismo. Ajá, ¿Cómo? ¿Sola? No, había un hombre. ajá. Había No, un pero me hombre. refiero a que cuando estén todos ahí, todos los hombres ahí, o bueno, no sé, hombres, mujeres, no sé, pero estaban ahí presentes, dice Jesús, ¿no? Bueno, tira la primera piedra. El que esté libre de pecado. ¿no? Y o sea, es como si ahorita nos reunimos, ay, ¿por qué vas a tirarla tú, no? O sea, así de que, no, yo sí la voy a tirar. Se conocían sus pecados Por eso, tan perversos. por eso. O sea, no era solamente de que, ay, pues yo soy... ¿Se acuerdan cuando vimos ¿no? O Apocalipsis? sea, tenían pecados más feos. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis que en el tiempo de Teatira, ¿no? La batalla papal que hubo, ¿no? Ajá. Y cómo había varios papas a la vez y todo, y sale a uno y decía, no, este papa es esto y esto, no, pero tú eres esto y esto, y lo que ahorita los políticos, exactamente, entonces como quisieron evitarse ese asunto tan vergonzoso, mejor se dieron la media vuelta y se fueron, y Sí, nadie porque tiró, si no, y nadie tiró la primera piedra entre ellos mismos se iban a casar. Y la palabra dice, no, ya todos por su conciencia. Exacto. Dice Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, recuerden que estamos hablando de la fuerte palabra adulterio y de su consecuencia, porque vamos a ver por qué lo usó Pablo. Vámonos ya al 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A ver, entonces, quedamos que en el versículo 1 dijo, el muerto no lo puedes obligar a cumplir la ley. ¿Aquí quién murió? Nosotros. A la ley. Nosotros, ajá. Nosotros a la ley. Pero vamos a aclarar, de una vez voy a adelantarme tantitito, que en el versículo 7 y 8 dice que la ley no es mala, ¿eh? O sea que aunque vamos a estar hablando de que estamos muertos para la ley, hay que tener presente que la ley no es mala. Después en la otra clase, por eso les digo que está difícil, pero en la otra clase vamos a entender por qué no es mala. Pero la verdad es que tenemos que morir a la ley. ¿A cuál ley? Del pecado. No, aquí no. Aquí esa es la ley de los mandamientos. ¿Por qué? Porque yo tengo una naturaleza incapaz de cumplirla. Entonces siempre va a haber una ley persiguiéndome para que yo cumpla mientras esté viva. Sí. La ley me va a perseguir. Tú eres una ladrona, tú eres una mentirosa, tú eres una adúltera, tú eres una fornicaria, me persigue porque estoy viva. Pero cuando yo muera, la ley ya no me puede perseguir. Ajá. Entonces, cuando viene la gracia, ¿no? pero es como yo le debo al banco, a ver que me cobre en el panteón. No, No me puede cobrar. Me va a cobrar ahorita, ¿no? sí, sí. ¡Ey! Te vas a- Págame porque no vaya a hacer aquello que te me mueras. Ajá, exacto. Eso hace la ley. Eso hace la ley en mí. Mientras yo estoy viva a la ley, o sea, mientras yo estoy sujeta todavía a la ley me persigue. Y la ley me demanda. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Ellos estaban vivos para la ley,
pero muertos en sus delitos y pecados. Entonces, había dos condiciones. Como seguían pecando, la ley los seguía persiguiendo y tenían que pagar lo que habían hecho, lo que debían sus actos, tenían que pagar. Por la justicia. Sí, entonces por eso dice, así también ustedes, hermanos, han muerto a la ley. La única forma en que la ley no te persiga es que estés muerta. Como morimos. ¿Se acuerdan que les dije que así como Adán nos representó, Sí. ahora Cristo? Si tú no tienes ahora como representante a Cristo, tú no estás muerta. Tú estás bien viva como Adán. Pero viva carnalmente, porque Adán murió de todos sentidos. Pero me refiero a eso, o sea, tienes que pagar, porque todavía traes esa naturaleza de Adán. Tú Porque tienes que nosotros pagar, creo infringimos, que tocan. Todavía tenemos Y esa siempre- deuda que es que Tienes esa deuda y la tienes que pagar. y Ajá, nosotros siempre estamos infringiendo. siempre. Siempre Entonces, estamos infringiendo. Entonces, ahora que ya no, que tú estás siendo representada ya no por Adán, Cristo. sino por Cristo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso estamos Pero bajo él la no tiene gracia. poder sobre Ya él. no, ya estoy muerta. O sea, Porque vivimos ya no puedes cobrarme porque yo ya morí. Ajá. Entonces, entra otra ley, ya no la ley de los mandamientos, ni la ley del pecado, sino que ya entra la gracia. Ajá. La fe, acuérdense que también entraba eso, ¿no? Que eso ya lo vimos. Ahora, está volviendo a hablar de cosas pasadas antes de Cristo, sí, pero fíjense cómo cambió su vocabulario Pablo. Antes lo habló como con más sencillez y ahora ya lo habló con más complejidad. ¿Por qué? Porque ya entiende que hasta el capítulo 7 tú ya deberías de haber entendido todo lo básico. Y ahora te va a hablar de otra cosa, pero ya más profunda. Ya no te está dando leche, ya está dando carne. Y por eso cuesta más trabajo. Por eso les dije, con calma. Un vaso de leche te lo avientas y ya. Pero la carne la tienes que cortar o la tienes que deshebrar y la tienes que masticar poco a poco porque si te la echas así te ahogas. Entonces por eso nos vamos más despacio. ¿Por qué? Porque esto ya es carne. Ajá, ya es más sólido. Ya no es la lechita, entonces ya cuesta más trabajo. Aunque sigue hablando de antes de Cristo. Ajá, volvió a hablar de lo mismo, de antes de Cristo. Ajá. Entonces dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto. No dice considérense muertos, sino han muerto ya. Sí, han muerto ya. O sea, ¿se acuerdan que también en otra parte decía, ustedes considérense muertos al pecado? Bueno, una cosa es que te consideres y otra cosa que realmente lo estés. Ajá. Entonces, ¿por qué dice considérate muerto al pecado? Porque ciertamente seguimos pecando. Por eso dice considérate muerto. Pero aquí ya está diciendo, ustedes han muerto. O sea, es algo definitivo. Cuando tú pones la fe en el Señor Jesucristo y entonces tu representante, digamos, legal ahora es Cristo, es la muerte de Cristo, entonces tú totalmente estás muerta para la ley. La ley ya no tiene cómo perseguirte. Esto es algo espiritual. Así que por eso me voy a adelantar bien harto, pero vamos a tratarlo de ligar. Es necesario que lo entendamos. Pero vean lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo? Ya no eres culpable, ya no tienes deudas. Tú ya estás muerto para la ley. Ajá. Entonces, bueno, dice, para que sean de otro. Entonces, al estar muerto, aquí lo va a poner como en otro ejemplo. ¿Quién murió? La ley, ¿no? Aquí veamos, entonces tú quedaste viuda. Te puedes casar con otro, Sí, ¿no? ¿Con quién te puedes casar? con Cristo. Con Cristo, exactamente. Entonces, tanto usa el ejemplo de que tú estás muerto y la ley no te persigue, como usa el ejemplo de que la ley se murió para ti. O sea, ya no hay unión, ya no hay unión. Pero sí cumplimos la ley. Por eso les digo, está difícil. Fíjate la analogía, Sí, pero solamente hay que seguir en cuanto a este ejemplo. Ajá. Porque les voy a poner un ejemplo. A veces Dios usó la frase de decir, el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y después Pablo nos dijo que ya dejemos de ser niños. O sea, Espiritualmente. ubiquemos lo que está hablando, ¿no? Entonces aquí en esta parte nos está diciendo, ya, la ley murió, pero en otra parte nos dice, pues como que no podemos andar sin ley. A ver, pero ¿cómo? Está hablando de temas diferentes. Entonces hay que separarlos, ¿no? Entonces aquí es en cuanto a tu salvación.
Si tú crees que tu ley, que tu salvación sigue dependiendo de cómo cumples la ley te persigue. Y tú estás en condenación, no puedes. La única forma en que seas libre de esa persecución de la ley es muriendo. Ajá. Y entonces, por otro lado, si la ley está muerta, tú eres libre de casarte con quien quieras. Ajá. Pero aquí solo hay 2 maridos. Cuando tú... Ajá. Cuando tú estás sin Cristo, entonces estás atado a otro marido. Pero ese se tiene que morir para que tú puedas ser libre y te puedas casar con Cristo, ¿no? Entonces, una vez, y Cristo es inmortal, entonces tú te casas con Cristo y no hay forma que enviudes. O sea, tú estás casada con Cristo para siempre. Por eso dice, pero también fíjate que, perdóname, pero es que ahorita como que se me vino a la mente, o sea, también el pecado, o sea, supongamos que tú estás arrastrando un pecado. Sí voy a hablar de eso. Espérate. Sí, Sí, ya vi por dónde vas. Pero sí, no sé si exactamente aquí, pero sí voy a hablar de eso. Dice, así, sí voy a hablar de eso. Cuando dice, 4, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿no? O sea, ya me puedo casar con Cristo y ahora sí puedo ser fértil, ¿no? Sí puedo ser fértil para Dios, ¿no? Porque eso es llevar fruto, ser fértil, ¿no? Bueno, vamos a las versiones. Palabra de Dios para todos. Hermanos míos, de la misma manera lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Antes éramos inútiles. Ajá. Dios habla hoy. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios y nueva Biblia vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Ajá. Y aquí aumenté otra porque también me gustó cómo lo dijo la traducción lenguaje actual. Algo parecido, o sea, ¿algo parecido a qué? Al matrimonio. Ajá, algo parecido al matrimonio sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Entonces, esto que pasó con la unión del hombre y la mujer, recuerden que Dios todo lo hizo para su gloria. Entonces, Dios creó el matrimonio. Dios creó la familia. ¿Para qué? ¿Para que fuéramos felices? No, para reflejar su gloria. Entonces, el matrimonio debe reflejar su gloria. Eso es lo que debe hacer. No, pero yo me refería así de que, encontré el amor de mi vida y soy feliz. No. Obvio que el deleite del ser humano está en la voluntad de Dios. Pero yo me refería a que hay gente que dice, yo me caso para ser feliz. No te casas para eso. Tú te casas para darle la gloria a Dios. Por eso, cuidado. Por eso dice, ¿estás viuda y te quieres volver a casar? Bueno, pero ese nuevo matrimonio da gloria a Dios. Si no, mejor quédate así, das gloria a Dios viuda, ¿no? Mejor quédate así, ¿no? Entonces, bueno, el 5. Ya no hablé de jovencitas porque aquí la única es Emily, ¿no? Ya todas estamos ya avanzaditas. Entonces, en este 4 es claro que si seguimos en el pecado y seguimos esclavos a la ley, es que somos legalistas porque no hemos muerto al pecado. Sí, habla del legalismo, sí. Y el que es legalista, el que cree que por obras está la salvación, no es salvo. No es salvo. Entonces tiene que venir a la luz. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo era legalista. Y él creía que lo que hacía era para agradar a Dios, pero nada le agradaba. Entonces muchas iglesias siguen con... Sí. Por eso estamos ya en el comprender. La verdad es que la gracia no es algo fácil de comprender, pero lo vas comprendiendo un poco más, poco a poco. Por eso cada vez eres más libre, porque la gracia es para libertad. Entonces, por eso, antes, cuando ya está Cristo, se te daba por, ¿y eso qué es cristiano? Y eres muy criticón. ¿Pero por qué? Porque te estás convirtiendo en un legalista. Pero cuando estás en la gracia, entonces te das cuenta que tú mismo estás mal y estás viviendo por fe, ¿no? Obvio no es un permiso para pecar, no,
no. Por eso les dije, este capítulo se tergiversa mucho y mucha gente se va a los extremos. Tampoco Y entonces dice, que entonces la ley está mal, entonces yo hago lo que quiera. No, tampoco. no, tampoco la gracia tampoco es de que, ay Dios, este mandamiento sí, pero este no. No. O sea, así tampoco es la gracia, porque eso es lo que muchos. Bueno, pero aquí hay que tener cuidado. Los adventistas tienen mucho ese argumento. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, ¿y quién anuló la ley? No, nadie la anuló. Cristo la cumplió. Entonces, yo no la puedo cumplir. Por tanto, yo no me puedo dar ese lugar de querer cumplir lo que Cristo ya cumplió. Entonces, hay leyes, se le llaman como ceremoniales y rituales. Eso, todo eso lo cumplió Cristo. También Cristo cumplió toda la ley moral. Obvio, porque fue santo. Pero entonces Dios te da el poder para poder cumplir la ley, pero ahora de una manera distinta, en su gracia. Y en su gracia tú puedes cumplir la ley, pero no la ritual ni la ceremonial, sino la moral solamente. Ajá. Entonces aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo ritual es el sábado. Esa no es moral, no es una ley moral. El cumplir, el guardar el sábado, eso es ceremonial. Es un rito, es una ceremonia. Pero ¿qué dicen los adventistas? Dicen, ¿quién quitó la ley del sábado? No la pueden quitar. Los que la quitaron son del diablo y entonces hay que cumplirla. Tú no la puedes cumplir. No puedes cumplirla porque la ley del sábado no se trata solo de no hacer nada. Ajá, sí, los del séptimo día. Pero la ley del sábado no se trata solo de ir a la iglesia el sábado. No se trata de eso. Se trata de lo que hablaba Hebreos, del reposo. Sí, los del séptimo. Ok. Pero también los mormones guardan el sábado. Entonces hay que ver, Cristo te dio el poder para cumplir la ley moral y a eso le fallamos un montón. Pero Dios te da su gracia y su poder para irte limpiando, perfeccionando y vayas llevando fruto, para que seas fértil para Dios. Pero la otra ley en cuanto a los sacrificios, los holocaustos, las libaciones, eso no lo cumples tú, lo cumple Dios, lo cumple Jesucristo. Y Jesucristo ya lo cumplió de una vez y para siempre. De por sí, para obedecer, no tenemos esa fortaleza ni esa capacidad, la necesitamos de parte del Señor. Pero fíjense, o sea, cumplir lo que el Señor nos pide es muy difícil, pero a la vez es muy fácil. ¿Cómo? Pues con la fe. Sí, por fe y por gracia. Pero aquí la cuestión, lo que hace complicado no es que tú te la quieras complicar, sino que es tu debilidad. Sí. Entonces somos tan débiles que por eso se vuelve complicado. Pero conforme tú te vas fortaleciendo en el Señor, acuérdense de lo que hablamos cuando empezamos el 5, o sea, que era prueba, paciencia, ¿no? Experiencia, ¿no? Ajá. Y es un ciclo, Ajá. y es un ciclo, y ese ciclo te va llevando a la perfección. Entonces cada vez es más fácil, ¿Y qué ¿no? es la gracia? O sea, para comprender como concepto, pues es fácil. Pero vívelo, Regalo inmerecido. pero vívelo. Pero entonces por eso vamos a lo mismo, porque la carne está más fuerte que el espíritu En dentro de nosotros. nosotros. Ajá, pero bueno, de esa batalla aún no hablamos, prácticamente de esa te va a hablar el capítulo 8, de esa batalla. ¿Y cómo es que funciona esa batalla en un cristiano? Porque sí está esa batalla, pero ¿cómo es que funciona? Por eso tenemos que entender esta parte. Y por eso yo les dije, ubiquen a Pablo en el capítulo 7 antes de conocer a Cristo. Él está hablando de esto o sea, él dice, esto era lo que yo era antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, que él estaba diciendo, yo estaba atado a la ley me perseguía. Sí. Entonces, tuve que morir para poder casarme con Cristo. Y al casarme con Cristo, la ley ya no me puede hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, le continúo. Dice, porque ya leí el 5, ¿no, verdad? Pero no has puesto el ejemplo del pecado, ya sí lo vas a decir, ¿no? Ahorita lo digo. Ahorita me lo recuerdas, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. A ver, porque mientras estábamos, se está hablando en pasado, estábamos antes, en la carne. Ahora, estábamos en la carne, está hablando de una condición, de una naturaleza antigua. Hay que ver cuándo se refiere a la carne, a la lucha presente.
Aquí está hablando que antes vivíamos en la carne, entonces hoy ya no. En el sentido de que ahora estoy en Cristo, no, ya no vivo en la carne. Pero lucho en mi carne, sí lucho en mi carne. O sea, hay que ver el contexto, ¿no? Ajá, ok. Dice las pasiones pecaminosas. Fíjense que aquí me llamó la atención la palabra pasiones. Pasiones, porque yo dije, ¿cómo se relaciona esto? Pero fíjense, pasiones, a mi pasión se me figura una película romántica, ¿no? Sí. Si escucho pasión, ¿no? Así algo bien romántico o algo intenso que sale de adentro. Pero fíjense lo que significa, algo que se sufre. Sí, pues es que también implica sufrimiento. Entonces implica ¿qué? Dolor. Obsesión, Sí. ¿no? Aferrarse. Aferrarse, ajá. Es decir, adversidad o dolor, emoción o influencia. Y Entonces no son buenas las pasiones. No. Por eso dice, No. no te dejes guiar por tus pasiones. Exacto. Entonces, cuando es una pasión, Padecimiento. cuando una pasión es algo intenso y por eso lo completó Pablo, pecaminosa. Esa pasión, ese sentimiento intenso, ya es pecado. Ajá. Entonces dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, ¿lo que está escrito en la ley es pecado? No. No, pero entonces, ¿por qué? Bueno, eso no se los voy a decir hoy, se los dejo como chan para esta semana, porque eso lo vamos a ver a partir del versículo 7. Ajá, es que está difícil, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas Que eran por la ley. que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. Déjenme ver si puse obraban, sí, obraban, vamos a obraban. Energeo, como energía, ¿no? O sea, hay una fuerza, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa fuerza? ¿La ley? No. ¿Quién tiene esa fuerza? Las pasiones, la carne. Ajá. Entonces, las pasiones, el pecado, la carne tenían una fuerza, estaban Para obrando, influenciarnos. me influenciaban y me llevaban a dar fruto de muerte, ¿no? Entonces me estaban dando un resultado fatal, destructivo en mi vida, muerte. Entonces ser activo, eficiente, estar operando. Aquí obvio la palabra obrando puede ser para bien o para mal, aquí obvio es para mal. Ajá. Entonces hay una fuerza que está obrando dentro de mí y me está matando. ¿Y qué es? Mi propia pasión. Me sonó. Pero ahorita, ¿eso está hablando ahorita? No. No, hermana, no. Tú no puedes tener esa fuerza hoy en día obrando para matarte. No, si la tienes es que no has nacido de nuevo. Eso era Ajá. antes. Eso era antes de Cristo. Si todavía tienes una fuerza, una pasión que te domina y te quiere matar, ve a los pies de Cristo y dile, Señor, creo que no soy tu hija, pero hazme tu hija, porque esto está muy fuerte. Y el Señor te dará la fuerza, ¿no? Para salir de ahí. Y bueno, y si ya eres hija, si el Espíritu te lo ha confirmado y solamente estás en una batalla, bueno, el Señor también te dará fuerza contra ese pecado, ¿no? Pero bueno, aquí está hablando de antes de Cristo. Ok, déjenme ver. Dios habla hoy, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. A eso se refiere. Y lo único que cosechamos fue la muerte. Ay, eso es muy claro. Sí. Ahora, aquí sí les voy a decir algo. Creo que olvidé un punto, pero a ver si ahorita lo recuerdo. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo se refiere a lo que antes conocíamos como que lo prohibido es más sabroso. A eso se refiere este versículo. Antes yo no conocía la ley, ¿no? Esto lo va a decir más adelante Pablo. Te voy a adelantar un poquito. Pero la ley ahora sirve para despertar en mí el deseo de hacer lo prohibido. Un ejemplo, si yo le digo a mi nieto, por ejemplo, tengo unos dulcecitos que me regalaron y los meto en el cajón y le digo a mi nieto, no abras ese cajón, ¿qué va a hacer? Lo va a abrir, lo va a abrir. Despertar el deseo de querer hacer. De querer hacer lo malo. Pero ¿de quién está hablando, hermanas? ¿De quién está hablando? De un viejo hombre.
Ajá, no está hablando del nuevo hombre, está hablando de un viejo hombre. Tú enséñale a un viejo hombre mandamientos y va a pecar más, Sí. va a pecar más. Por eso es que el legalismo hace que la ley te persiga más, porque no ha nacido de nuevo. Por eso tú cuando quieres llevar a alguien a Cristo no le enseñes lo que está bien o lo que está mal. Háblale de la gracia, que nazca de nuevo. Obvio que muéstrale, la ley sirve para qué, para mostrar su pecado. Y cuando ese corazón ha sido roto, no le digas, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues no robes, no fumes, no mientas, no tomes. No, porque lo va a hacer más. Sino que, no, pues en Cristo. Y entonces ya conoció su pecado. La ley le mostró, le reveló su pecado. Pero la ley también puede, en una persona no nacida de nuevo, estimular a pecar más. No porque la ley sea mala, Por la tentación. sino por la condición de esa persona. Entonces en ti la ley ya no provoca eso. En ti la ley ya provoca dolor. Aquí dice no robarás y robé, ¿no? Y causa dolor. ¿Por qué? Porque tú ya eres nacida de nuevo. Pero en una persona no nacida de nuevo va a causar tentación. A ver, ¿por qué será tan malo? Con que Dios te ha dicho, ¿no? A ver qué se siente. Ajá. O sea, Dios dijo, fíjense, pues piensen, esto es una cosa muy absurda, pero piénsenlo. Dios hizo todos los árboles del huerto. Me imagino que eran miles. No sé, yo digo que eran un montón, ¿no? Y solo había 2 personas. No se los iban a acabar, ¿no? Por probabilidades matemáticas. ¿Creen que si ellos hubieran comido del huerto sin que Dios les hubiera dicho que ese árbol no lo tocaran, hubieran comido de ese árbol? A lo mejor no. Muy probablemente no. Era muy pequeña la posibilidad para que hubieran comido de ese árbol. Y más Dios los hubiera puesto lejos y de aquí que llegan. No, o sea, y aunque, no, o sea, era muy, o sea, si hablamos de cuántos millones de frutos había. Entonces era 1 en millones para que comieran. Millones, pero muchos para ellos yo solo. Por eso, Ajá. ¿no? Millones, ¿no? A lo mejor ni 100. Pero de frutos. O sea, no sé, a lo que me refiero es que en una sentada no se acaban el fruto de un árbol, ¿no? A eso me refiero. Entonces ese árbol les dura para un buen rato, ¿no? Entonces iba a seguir produciendo, iba a seguir produciendo, iba a seguir produciendo. Entonces era muy improbable que tomaran. Pero vino un mandamiento. Viene la ley. No comerás de ese fruto. Ok. Mientras en ellos no había una naturaleza pecaminosa, no pasaba nada. Es como si le dices al bebé, no, ahí no agarres, pero va creciendo, ¿no? ¿Y por qué mi mamá por qué mi mamá tiene ese cajoncito muy cerradito? A ver, ¿qué habrá? Va creciendo. Bueno, y entonces, cuando llega Satanás, lo que hizo en ellos fue inyectar veneno, ¿no? Esto lo vamos a seguir viendo y lo voy a seguir repitiendo en este capítulo. Satanás, como serpiente, mordió, inyectó veneno. A veces Satanás sigue mordiendo, pero a veces el veneno solito sigue haciendo efecto, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese veneno inyectado. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces ahora sí, pues no está tan mal, pues que tendrá, y se hizo codiciable a la vista. Eso es lo que hace la ley. La ley, para los no nacidos de nuevo, hace codiciable el pecado. Y lo quieren probar, y quieren ver si no es tan malo. ¿Por qué me lo prohíbes? Entonces esto es lo que dice, cuando vivíamos como pecadores, antes en la carne, en las pasiones, en esa fuerza, en esa energía que me está obligando a hacer lo malo, entonces la ley lo que me provocaba era tener más ganas de pecar. No te pases la velocidad, ¡ay, me dan ganas de pisarle al acelerador y vámonos!, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el Mexibus, súbete el puente, me dan ganas de brincarme, ¿no? Eso es lo que hacen los reglamentos en un no nacido de nuevo. Sí, pero los leyes se hicieron para romperse, ¿no? Sí, Para ellos. exactamente. Ellos dicen, Y entonces dices, bueno, pero, por ejemplo, a veces se encuentra a un hombre adúltero con la amante, y la amante, lo voy a decir así muy carnalmente, la amante luego está bien fea. Yo así, o sea, luego a mi carne, mi mente, Es las pasiones, no tanto. y mi mente lo piensa, ¿no? Yo hasta, si yo conozco a la esposa, digo, no inventes, la esposa está re bonita y esta está re fea. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo prohibido sabe más sabroso que lo que está permitido. Sí, en serio.
Y no lo veamos solo físicamente, ahora veámoslo en todo lo demás. La esposa cuida, la esposa espera, la esposa aguarda, la esposa tiene paciencia. Trabaja. Si te enfermas va a estar contigo y todo. Y la otra solo da carne. Y entonces sí, pero lo de acá se puede, pero lo de allá está prohibido, me gusta más. ¿No? Entonces, eso es lo que provoca la ley, pero no significa que la ley sea mala. ¿Por qué provoca eso la ley? Porque te están diciendo que no. También les ponía el ejemplo del sol, ¿no? Que también en una predicación, de hecho, hoy lo escuché, ¿no? Cuando el sol le da al cemento y le da a una gelatina, no es el mismo efecto, Ajá. ¿no? ¿El sol es malo? No, No, el sol no es malo, el sol es bueno, pero depende quién eres tú. Entonces, la ley es buena, pero cuando tú estás en una pasión pecaminosa, va a producir un efecto negativo en ti. Por eso, entre más les hables y más les hables y más les digas, y por eso les digo, si tú les dices, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, un corazón duro se va a hacer más duro. Pero si Dios viene y te dice, hija, no me gusta que hagas esto, ¿y qué pasa? Ay, Señor, está bien, ya no lo voy a hacer. Porque tu corazón ya es de carne, ya no es de piedra. Ajá. ¿Sí? Bueno, les sigo. Ya ven que les dije que estaba re difícil. Pero lo vamos como que... Sí, desmenuzando. Nueva Biblia Vida. Cuando vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros, estimulados por la ley. O sea, eso provocaban. Dice, lo que producía en nosotros era muerte. Uh-huh. Pero no la ley, sino mi pecado. Ajá. Palabra de Dios para todos. Antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos, por la ley, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar. Y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. O sea, no adulterarás. Ay, pero ¿por qué me lo prohíben? Eso producía. Ajá. Vamos al último, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo aquí? Déjenme ver si tengo palabras. Sí, libres. Libres. Catargeo, que significa dejar, ya la vimos, pero la puse, ya la vimos, pero la puse para que se entendiera más este punto. Dejar enteramente inmóvil, inútil, literal o figuradamente, la Reina Valera, inutilizar, invalidar, búsquenla si quieren porque ya la tienen. Abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. Cristo, quedamos que no abolió la ley, ¿verdad? Pero los efectos de la ley sobre mí sí quedaron abolidos. O sea, yo merezco la muerte, pero ya no me lo van a dar, porque Cristo ya murió, Él la cumplió. Entonces, al cumplirla Él, yo no necesito cumplirla, porque ya la cumplió Él. Ajá. Entonces, dice aquí, ahora estamos libres de la ley, porque les vuelvo a repetir el ejemplo, ya te moriste, ya no te persigue, ya no tiene a quién cobrarle, ¿a quién le cobra? Uy, se me murió. Bueno, a los que nos dedicamos a las ventas, sí nos ha pasado, a mí sí me ha pasado, que una clienta mía que me quedó a deber, murió, ¿a quién le cobro? Sanar y pues ya ni modo. Ajá, no, ni modo. Una compañerita sí me decía, pues dile a su hijo. Digo, no, pues ¿cómo crees? No, para empezar eso es inhumano. Digo, para empezar eso es muy feo. Digo, pero para seguirle, pues no es su deuda. No, es como si yo me muero y dicen, no, pues págame lo de abón, págame lo de, no, mis hijos no deben, ¿no? Ellos no se dedican a eso, ¿no? Pero mientras yo esté viva, yo tengo que cumplir con mis deudas y pagarlas. Eso está por ley. A un muerto no se le cobra, ¿no? No, y aparte, pues, ¿de dónde, no? ¿De dónde le sacas? Solo que los traigas, vendas sus huesitos y a ver, de ahí te cobras. Entonces, pero ahora ya estamos libres porque morimos, ¿verdad? Para esa ley a la que estábamos sujetos. De modo que ahora estamos bajo un nuevo régimen. Y también puse régimen. Régimen viene del griego grama. Está fácil es escrito. Carta, nota, epístola, libro. Prácticamente sería como una escritura, como un testamento, como algo, como un contrato. Aquí, según el contexto, según el contexto, está hablando de algo establecido. Entonces, antes mi conducta y mi deuda
estaba dictada por lo que estaba escrito en la ley. Y la ley dice que yo soy merecedora de la muerte. Y en eso estaba establecido. Ese era el régimen de la vieja letra, dice ahí en el 6. Bajo el régimen viejo de la letra. Letra aquí es la palabra de Dios, más bien la ley mosaica. Ajá. Entonces, antes yo estaba sujeta bajo ese régimen. Ahora tengo un nuevo régimen, una nueva escritura, un nuevo contrato. ¿Con quién? Con el Espíritu. ¿Y qué dice mi contrato? Que Jesús pagó mis pecados. Sí. ¿Y qué dice el contrato del Espíritu para cumplir esa ley? Que necesito tener fe, ¿no? Dice más cosas. Es mucho más profunda. Es mucho más profunda. Dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, ahora ya no robo porque el Espíritu está en mí. Ya no adultero porque el Espíritu está en mí. No por el poder de mi fuerza, sino por el poder del Espíritu. Por eso estoy bajo un nuevo régimen. Entonces, ¿cumplo la ley? Sí, pero bajo el nuevo régimen. No el viejo régimen. No por cumplir letras y mandamientos no, sino ahora con el poder del Espíritu Santo, con una conciencia de que lo hago por amor a Dios y aparte con la ayuda absoluta de Cristo mismo, ¿no? Y aparte con una nueva naturaleza. O sea, hay un montón de cosas en este nuevo contrato, ¿no? Hay un montón de cosas que me hacen capaz y que me dan entonces la facultad de ahora cumplir la ley de una forma distinta, de una forma incluso mucho más excelsa de lo que los legalistas la quieren cumplir. Entonces los legalistas dicen, es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y que van calificando a toda la gente. Es una característica de un legalista. No solo se juzga a sí mismo por cumplir la ley, sino que empieza a juzgar a los demás. Es que no hace esto, es que no hace aquello, es que no. Y a veces decimos, es que tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto, tienes que obedecer, y vamos por el mundo siendo legalistas, pero en realidad ahora estamos bajo un nuevo régimen, el del Espíritu. Entonces, como yo sé que yo puedo orar, yo puedo estudiar, pero porque tengo el poder del Espíritu Santo. Entonces, si yo veo que alguien no ora y no estudia, y no le voy a tachar, ni le voy a juzgar, ni le voy a estar ahí como cuchillito de palo, dice, no, muele y muele. No, yo simplemente entiendo que no está bajo el nuevo régimen y que necesita estar bajo ese nuevo régimen para que tenga esa ayuda. Porque si yo puedo cumplir la ley, es por la ayuda de Dios. Entonces, si él no puede cumplir la ley o ella no puede cumplir la ley, es porque no ha conocido esa ayuda de Dios. Es diferente. Entonces se me quita lo legalista, se me quita lo criticona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, le falta el Espíritu. Y ahí podemos caer en el error de pecar porque estamos viendo la paja ajena. Exacto. Hay legalismo cuando nosotros empezamos a ver los defectos ajenos. ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar conforme a nuestra propia ley, conforme a nuestro propio criterio. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu, incluso cuando haces eso, porque todavía estás en esta carne que peca, cuando haces eso el Espíritu te dice, ay, mijita. Ya te viste en el espejo. Ajá. Y entonces el Espíritu te recuerda, si tú algo haces, es por mí. Y entonces dices, ok, sí. Y entonces, bueno, mi hermana, mi hermano o fulana, a lo mejor la vecina que no entiende nada, pues hacen eso, obvio, porque depende mucho de su relación con Dios. ¿Por qué? Del Espíritu. A eso me refiero, ¿no? Al Espíritu. Lo que está haciendo el Espíritu. Y bueno, déjenme terminar de aquí de Nueva Biblia Vida. Pero ahora estamos muertos con respecto a la ley que nos dominaba y podemos servir a Dios. Y esto no como antes, que lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, sino que ahora lo hacemos bajo el poder del Espíritu. Nueva traducción viviente. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos a su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo. Aquí está bien claro. No según la forma que lo hacía, y Pablo lo entendía, no como lo hacía antes, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo. El vivir en el Espíritu es diferente. Es diferente. Hoy mi sobrino decía, ¿verdad? Que cuando fuimos a esta convención decía que allá se dio cuenta de que
allá vivían una vida cristiana. Y muchas veces acá lo que vivimos es una religión. Entonces dicen, allá es su diario vivir. Eso es lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Un diario vivir en el Espíritu. No reglas. Sería la letra mata y el espíritu vivifica. Aquí sí. Pero muchos usan ese versículo porque dicen, ya ves, no te sirve de nada estar estudie, te vas a morir. No se refiere a eso. Se refiere a que precisamente si tú lo que quieres es cumplir la ley, te vas a morir. Porque hay condenación. Pero ¿qué necesitas? Estar en el Espíritu, estar en Cristo para que tengas vida. Ajá. Entonces, traducción lenguaje actual, dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Entonces, aquí esto es bien importante. Yo pensaba en un ejemplo. Cuando tú llegas y saber, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que dicen, a ver, Wendy, ¿estará bien hacer esto? ¿Estará mal hacer esto? Bueno, solo Dios conoce las intenciones de ese corazón. A lo mejor hay dudas que son sinceras, ¿no? Y que dicen, de verdad sí no sé si es bueno o es malo. Yo también he tenido esas dudas y digo, Dios mío, de verdad no sé si esto es bueno o es malo, ¿no? Y porque, como lo decíamos hace 8 días, algo que no necesariamente sea malo, ¿no? Sino que en realidad busques la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en tu vida y la intención con lo que lo estás haciendo. Pero supongamos que alguien llega, oye, me invitaron a un bar. ¿Es bueno o es malo que vaya? Y viene bajo el régimen anterior, para que se le digan paso A, paso B, paso C, ¿es bueno? ¿Es malo? Ah, me dijo, por eso entonces si yo me equivoco, pues bueno, y me dijo que era bueno, ¿no? Pero aquí dice que no obedecemos la ley, sino que obedecemos al Espíritu Santo. Entonces, tú tienes duda, ¿a quién le tienes que preguntar? Al Espíritu Santo, no le preguntes a otro hombre. Y si no te ¿No? ha contestado, espera. Claro, para que te conteste. porque igual y tampoco tienes sentido común, ¿no? No, sí. Como en este Ah, caso, ¿no? entonces era lo que les decía. Hay cosas en las que, obvio que si tú no estás leyendo la Biblia, tú no lo sabes. Pero si tú lees la Biblia, ¿será malo que me robe esos 5 pesos? Pues no tiene nada de malo. Ah, pues no estás leyendo la Biblia. Bueno, voy a estar en oración si tomo esos 5 pesos. No, o sea, no. Hay cosas por sentido común. Pero hay cosas que, como dices tú, bueno, me iré de viaje, no me iré de viaje. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será una buena decisión? ¿Será una mala? Obvio, óralo. Y que el Espíritu Santo te guíe, ¿no? ¿Trabajaré ahí o no trabajaré? Incluso con la pareja, ¿no? Emily, este muchacho me está cortejando. Sí, no, sí, no, sí, no. Ora a Dios. Bueno, a esta edad, no. A esta edad, no. Pero obvio, se va a enfrentar a esa decisión. Se va a enfrentar a esa decisión. Y hay que orarlo. Porque si ella está, si va, mamá, ¿cómo ves? Ay, bueno, ya está en la ley antigua, en la que le dice qué hacer, paso A, paso B, no en la ley nueva, en la que tiene el poder del Espíritu Santo. La ley nueva tiene el poder del Espíritu Santo para guiar y para obedecer. Ajá. Y el ejemplo. Cuando dicen, bueno, la palabra que dicen, ¿no? Que debemos consultar a Dios en todo. Pero hay que ser lógicos, porque luego te dicen, consúltale a Dios qué pantalón te vas a poner. No, Ay, por no, favor. En las de todas las decisiones. Ajá, o sea. No las 20,000 que tomas al día. Sí, o sea, es que tú tienes. Por eso tienes una inteligencia. O sea, obvio, no te vas a poner esos jeans que están rotos de las pompis, o sea, por favor, ¿no? Y luego vas O a ir a sea, la iglesia, ¿no? Señor, ¿Cómo? no, aunque no vayas al mercado, ¿no? O sea, Mira, no salir a la esquina, no, obvio. O sea, en eso también hay dirección del Espíritu. Una blusa súper escotada. O transparente. Es así como que eso te lo dice el Espíritu de inmediato. Sí, pero no por eso dices, a ver, espérame, me voy a poner a orar si me pongo el verde o el amarillo. O sea, estás volviendo religioso, la verdad. O sea, sé práctico. El espíritu es muy poderoso y Dios te ha dado un poder para vencer verdaderas tentaciones. No de si me pongo chaleco, suéter. O sea, verdaderas tentaciones. Imagínate esa persona orando por cosas tan simples, pero cayendo en pecado. Dices, por eso sí ora. O sea, toma y ponte el suéter que quieras, pero ponte a orar cuando estás verdaderamente en batalla, ¿no? Entonces, bueno, y ya acabé, pero voy a usar el ejemplo de Sandy, si no, no me va a dejar. Es que sí venía, pero como no me va a dejar tranquila, no me la va a perdonar. ¿Ya estás casada? ¿Con quién quedamos?
Con Cristo. Porque quedaste viuda, ¿no? Sí. Quedamos viuda de la ley. Ok. ¿Podemos adulterar a esta altura de nuestra vida? Sí, Sí. sí Bueno, podemos debemos adulterar. Entonces, ciertamente el pecado ya no se supone que tú ya no eres esclavo, pero hace 8 días dijimos que sí puedes tú solita volverte a someter al pecado. El pecado es algo serio. Como les dije, ¿qué es el pecado? Ahorita con el ejemplo que les puse, el pecado es el veneno que introdujo Satanás en la humanidad. Cuando la mordió, introdujo ese veneno, y ese veneno es tan poderoso. Escuchando a la puerta Sí. de esto. Es muy poderoso ese veneno, no más que Dios, claro, pero sí es muy poderoso, es un veneno muy letal, de tal forma que no tan fácil se va a morir. Entonces va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Entonces tú en algún momento, conforme la analogía que vimos del matrimonio, y por eso les dije, cuidado con esa palabra adulterio. Si tú quieres volver a la ley, volver a ser salva por obras, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que le pasó a los Gálatas? Los Gálatas vinieron a Cristo por gracia y después querían circuncidarse, querían cumplir los ritos. Nosotros a lo mejor no, porque no somos judías, pero queremos cumplir mandamientos y hacer que los demás los cumplan, ¿no? Si tú quieres volver a eso, estás adulterando. Porque sí estaba muerto, ¿no? Pero tú ya eres esposa de Cristo, ¿cómo por qué te vas a estar sujetando a alguien más? Si tu esposo es inmortal, ese no va a morir. Si tú te casas con alguien más, adulteras. Entonces, al momento que tú pecas, sí adulteras. Estás adulterando con el diablo, ¿no? Que sería el creador y el dueño del pecado, ¿no? ¿No? Un dueño, no sé, o el creador o el príncipe del pecado, no sé cómo decirle, ¿no? Pero sí estarías cometiendo un pecado. Así que por eso tú ahora eres libre ya, o sea, quedó inválido. Tu matrimonio antiguo está inválido porque tú ya quedaste viuda. O él la enviudó, como lo quieras ver. Y ahora tienes un nuevo matrimonio en Cristo, en vida nueva. Ahora sí que en otro ámbito, no carnal, sino espiritual. Ajá. Entonces, cuidado con andar adulterando con el pecado. Si tú ya estás comprometida porque todavía no llegan las bodas del Cordero, pero acuérdate que el compromiso en el Antiguo Testamento era como lo que tenían José y María, como José y María. Ya, o sea, ya está pedida y dada, ya no más falta que la entregue. Entonces, tú ya estás pedida, ya estás dada para Cristo, ya nada más falta el momento del matrimonio. Pero ya estamos, súper comprometidas. Así que, si la novia anda por allá besuqueándose con otro, ya es adúltera, ¿no? Entonces no podemos andar haciendo eso. Y bueno, el veneno, yo me ponía a pensar por ejemplo, en el COVID, ¿no? El COVID entró, ¿no? a tu cuerpo y hizo sus estragos, más o menos decían, ¿no? Que en aquel entonces duraba unos 30 días haciendo de las suyas en su cuerpo y luego ya moría y se iba, lo desechabas. Pero tu cuerpo no quedó como antes, no quedó. O sea, ese cuerpo quedó dañado. Y aún con el tiempo se sabe que hay complicaciones todavía a futuro, que todavía no se saben porque no han pasado esos años, ¿no? Entonces, hay esas complicaciones. Es lo mismo que pasa con el pecado. O sea, el pecado fue injertado en la humanidad. Estoy hablando de la humanidad en general. Fue injertado en la humanidad. Sí, a lo mejor el diablo no te está pique y pique, ¿no? Porque dijimos, a veces eres tú sola, pero ya te picó. Entonces, pero te picó desde que naciste, desde el momento de la fecundación, acuérdate, desde ahí picó, desde ahí se transmitió el pecado, ¿no? Pecó. Es más, nos picó ahí con Adán y ahí nos pasó a todos. Pero sí hay una forma en la que podamos ser curados de ese pecado. Y es solamente por Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, solamente a través del sacrificio de Cristo es que el pecado deja de actuar menos. Es una medicina inyectada en nuestro cuerpo donde el pecado va perdiendo efecto. Sigue ahí, sí sigue ahí, pero mientras tú también permitas que la sangre de Cristo fluya en ti, esa medicina de la palabra de Dios está en ti, mientras permitas esto, el pecado va a tener menos secuelas en tu cuerpo, menos daño a tu cuerpo. Hay secuelas que son de aquí hasta que te mueras,
pero en la eternidad ya no, ya no. Ya no va a haber que, es que traigo la secuela de cuando en la otra vida, no, ahí ya no. Ahí vamos a ser glorificados. Ajá. ¿Sí? ¿De eso querías hablar? Sí. Bueno, más bien también quería más bien poner el ejemplo del pecado cuando, como decías que, bueno, no como decías, como dice la palabra. Si hay un pecado que estamos o atravesando o manteniendo, o sea, darte cuenta que puedes morir a ese pecado, ya no va a ser, ya no va a estar a la serie, No, porque ya está muerto. ya está muerto. Ajá. Tienes que estar consciente de eso, o sea, la palabra de Dios es para eso, para que esclarezcas eso. Por eso decíamos la semana pasada, decíamos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Satanás te manipula, te sujeta, es que tú vienes de familia así, ¿eh? O sea, eso por eso te pasa, porque ya lo traes de generación en generación y vienes a Cristo y Cristo te dice que Él rompe cadenas. Entonces Satanás quiere echar su cadena y dice, ya tu cadena ya se rompió. O te dice, no, es que ¿sabes qué? Es que tu punto débil es ese. Pero vienes a Cristo y Cristo te dice otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Satanás va perdiendo poder. Mientras más verdad haya en ti, menos menos van a operar sus mentiras en ti. ¿Se acuerdan de que les dije? Es esa relación tóxica que debemos romper. De que el punto de que él me manipula, él utiliza mentiras para tenerme aquí. Pero conforme Cristo me da su verdad, yo me voy soltando de sus mentiras, ¿no? Como les decía, esa relación tóxica que la maltrata, la golpea, la humilla, la engaña y está aquí. Bueno, conforme ella vaya conociendo la libertad, la verdadera libertad, no el libertinaje, ella se va a soltar, ¿no? Y no va a estar ahí unida a esa relación mala. Ajá. Se me ocurre el miedo. Sí, claro. Las mujeres están sujetas a hombres por miedo. Por miedo. Bueno, no todas, ¿verdad? Esto es una sujeción mala, no una sujeción en Cristo. Ajá. Ella muchas veces se queda porque tiene mucho miedo. Miedo a no tener dinero, miedo a que me pegue, miedo a la soledad, miedo a que se encuentre otra, miedo. Y el miedo te sujeta ahí. Sí, no, Vamos a acabar. Señor, gracias porque nuevamente nos has hablado a través de tu palabra. Gracias porque ahora nos conocemos libres, Señor. No estamos atadas a nadie más que a ti. Gracias por ser ese esposo hermoso, maravilloso, que nos da a conocer la libertad, Señor. Gracias porque nos has escogido para estar contigo, Señor, y nos has hecho libres de esas cadenas que nos tenían esclavizados al diablo, al pecado, a la ley, Señor. Ya nos damos cuenta que no hay nada que podamos cumplir que pueda agradarte, Señor, si lo pensamos hacer en nuestras propias fuerzas, Señor. Gracias por darnos el poder de tu Espíritu Santo para vivir esta nueva vida, para estar bajo este nuevo régimen, Señor, que tenemos ahora en ti, Señor. Gracias, Padre, porque definitivamente tu palabra es preciosa, Señor, y cuántos misterios revelados, Señor, nos has dado esta mañana. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestra mente para ti, Padre. Síguenos alimentando, síguenos ayudando, Padre. Te necesitamos, Padre, porque separados de ti nada podemos hacer. Aviva, Señor, nuestro cuerpo, Señor, aún este cuerpo físico, avívalo para ti, Señor. Ayúdanos a pertenecerte solamente a ti en todo, en nuestra mente, en nuestra alma, nuestro corazón, pero también físicamente, en nuestras manos, nuestros pies, todo te pertenezca a ti, Señor, para darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Bendice, por favor, a cada una de mis hermanas. Por favor, cúbrelas con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.